Hola, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Eh, bueno, pues mientras empezamos en un par de minutos y así esperamos a que se vayan incorporando el resto de asistentes, ¿vale? Y nada, bueno, pues como en todos los webinars, comento un poco lo que vamos a ver y sobre todo lo que tenéis a vuestra disposición y nada, recordaros. Em, Como todos los webinars, se graban, ¿vale? De principio a fin y se suben a, bueno, pues a las distintas plataformas, tanto del broker como de Rankia y de las cuentas de YouTube y demás. Las tendréis una semana después, si lo tendréis a vuestra disposición, ¿vale? Hoy hablaremos del análisis fundamental, ¿vale? Que es una parte importante dentro bueno, pues de lo que es el trading, de lo que es la inversión. Y bueno, recordaros también, cualquier duda, consulta que tengáis, tenéis a vuestra disposición el chat, donde me bueno, pues las podéis hacer sin problema. Si puedo, si vamos bien de tiempo, las voy contestando sobre la marcha, y si no, pues dejo 4 o 5 minutos al final del webinar para, bueno, pues contestarlas sin problema, y si se me quedara alguna pendiente, la contesto a través del correo electrónico y si os envía a cada uno si lo preguntáis, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, recordaros sobre todo los que ya me conocéis bien, pero si estáis por primera vez siguiéndonos, pues nada, comentaros un poco mi trayectoria. Soy José Alberto García. Llevo en torno a los 13 años aproximadamente, 13 años y medio, casi 14 ya, como trader profesional y analista técnico. Trabajo para, bueno, una entidad financiera para gestionar capital privado y capital riesgo a través bueno, pues de distintos partners, ¿vale? También gestiono lo que es la parte de formación para tanto a nivel corporativo como individual para clientes, y también, bueno, pues mentorías, webinar, formación pues para varios brokers, como en este caso. Y bueno, pues un poco lo que a grandes rasgos un poco suelo hacer, ¿vale? A ver qué hora es. Perfecto. Bueno, insisto en el concepto de grabar el webinar, ¿vale? Si os tenéis que ir un poco antes o empezáis un poco después, no hay ningún problema, insisto, porque se graba y una semana después se sube, ¿vale? A las distintas plataformas. Y recuerdo otra vez, cualquier duda o consulta que tengáis, tenéis a vuestra disposición el chat, ¿vale? Para que hagáis bueno, todas las preguntas que necesitéis sobre el webinar de hoy. Si os surge cualquier duda sobre el webinar de ayer o el de otras semanas anteriores, bueno, si podéis las hacéis también, pero bueno, no es el caso. Intentamos centrarnos en el webinar de hoy y poco más que decir. Bueno, aunque hoy vamos a ver lo que es el análisis fundamental, sí es verdad que como trader, que si ya lleváis un tiempo os estáis iniciando, no vale para todo como tal. Es decir, es bueno conocerlo, es una herramienta fantástica, eh, pero realmente si queréis, por ejemplo, hacer trading en criptomonedas, pues, no, es decir, funciona, pero no es algo necesario como tal. Va más vinculado pues como una herramienta adicional para el análisis técnico y por supuesto pues para invertir o hacer trading en acciones, en bonos, en índices, ¿vale? Es más global. Pero bueno, ahora lo vamos viendo y sobre todo es eso, tenerlo muy en cuenta porque no se trata de abarcar todos los conocimientos necesarios o todas las herramientas para hacer trading, sobre todo si vais a hacer trading bueno, pues, de Forex, en materias primas, en acciones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar.
¿vale? Y nada, si por lo que sea no me escucháis bien o lo que es la proyección no la veis bien, avisadme, ¿vale? Porque a veces suele pasar que la conexión que va con el broker pues un poco va más lenta, o bien a veces por incluso mi misma conexión, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar ir avanzando lo más bueno, fluidamente posible, porque sé bueno, la hora que es y sé que siendo jueves seguro que tenéis mejores cosas que hacer, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Bueno, yo quería adaptar más al Forex porque es lo que conozco principalmente, lo que he trabajado, aunque también trabajo materias primas y una pequeña parte en fondos, pero es lo que principalmente trabajo yo particularmente. Pero bueno, lo podemos adaptar también a, como he dicho, a acciones, materias primas o incluso bueno, también bonos o índices, ¿vale? Entonces, por eso, comento, el análisis fundamental dentro del Forex, ¿vale? Por ejemplo, en el Forex, dentro de los mercados financieros, es una de las herramientas que más solemos utilizar los que nos dedicamos a ello, ¿vale? Siendo trader o inversores, da igual cómo lo enfoquéis, ¿vale? Porque al final somos un poco las dos cosas, tanto si eres principiante o como si ya ejerces como profesional, ¿vale? Entonces, especialmente los que operamos sobre todo a largo plazo. Por eso lo entrecomillo, porque aunque se puede ejercer también dentro, se puede utilizar para scalping, por ejemplo, pero lo tenemos que adaptar. Va más vinculado a la inversión o al trading a largo plazo, porque es un poco donde más beneficio podemos sacar, o más rendimiento, mejor dicho. Entonces, gracias a este análisis fundamental, podemos analizar qué es el contexto, ¿vale? A grandes rasgos, más global, en el que se mueven pues, todos los mercados y al final nos va a permitir llegar pues, a esas conclusiones necesarias para tomar una decisión, sobre todo decisión antes de operar, antes de introducir una operación, ¿vale? Todas estas herramientas, el análisis técnico, el análisis fundamental, el chartismo, todo va dirigido a conseguir toda la información posible para tomar una decisión y entrar a mercado, ¿vale? No se trata de una vez que ya estamos dentro hacerlo, no, esto lo tenemos que hacer previamente, ¿vale? Y cuando ya tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, pues entonces, pero mientras tanto es decir, no se puede hacer durante. Hombre, se pueden hacer ciertas valoraciones una vez que ya estamos dentro por si surge alguna información de carácter relevante que se dé a conocer justo mientras estamos en una operación, ¿vale? Por eso decía que va más, o se adapta más al trading a medio y largo plazo, ¿vale? Pues eso, vamos a ver lo que es qué significa el análisis fundamental en el mundo de la bolsa, dentro del Forex, qué ventajas, qué inconvenientes, qué es lo más imprescindible dentro del análisis fundamental, los indicadores dentro del análisis fundamental, ciertas teorías sobre el mismo y bueno, pues un poco a grandes rasgos la, las partes importantes dentro del análisis fundamental y que debéis de tener en cuenta si queréis indagar un poco más en ello, ¿vale? Entonces, como parte fundamental, por supuesto, nunca mejor dicho, es conocer un poco de lo que trata, ¿vale? El análisis fundamental. En este caso, lo que hace es poner el foco, a diferencia de análisis, hay que saber diferenciar análisis técnico del fundamental. Entonces, en este caso, lo que hace es poner el foco, centrarse en el estado global general de la economía a nivel mundial, ¿vale? Donde va a investigar, pues bueno, pues, diversos factores macroeconómicos, ¿vale? Como las tasas de interés, los datos del empleo, el PIB, o bueno, pues situaciones geopolíticas, sobre todo situaciones políticas que pueda haber, así como, bueno, pues cualquier situación bélica, como por ejemplo estamos padeciendo en Europa con el tema de Rusia y Ucrania, ¿vale? Entonces, al final es un poco conocer qué factores externos, ¿vale? Con más o menos profundidad, pero qué es lo que hay a nivel global que pueda afectar, en este caso, por ejemplo, como estamos hablando en el Forex,
¿qué puede? ¿Vale? Pues eso, investiga publicaciones, informaciones o eventos que puedan provocar pues esos movimientos dentro del precio. Como el precio es el factor principal o el indicador principal que nos debe importar, ¿vale? Con independencia de que ya veamos luego qué nos dicen los indicadores técnicos, el volumen, la profundidad del mercado, etcétera, etcétera, nos movemos sobre el precio. Y en función de esas publicaciones o esos eventos, ¿vale? Pues influirá en cada par de divisas, ¿vale? Como puntualización, en este caso es lo que tenéis que tener muy claro, que es que al final el objetivo del análisis fundamental es descubrir cuál es el verdadero valor de un activo en concreto, da igual el que sea, ¿vale? Entonces hay que compararlo con el precio actual y encontrar ciertas similitudes con el valor intrínseco que hay, ¿vale? Entonces al final eso nos va a aportar pues las distintas oportunidades que bueno, pues puedan surgir dentro del trading, pero es muy importante. Entonces el objetivo final del análisis fundamental es reconocer, ¿vale? Descubrir el verdadero valor de un activo, ¿vale? Porque a veces el precio o el valor de un activo aparentemente puede ser muy voluble, con intención de subir o bajar, y luego realmente no ser así, ¿vale? Cómo hacer análisis fundamental dentro del Forex, ¿vale? Entonces, la gran cantidad de situaciones y conceptos, sobre todo teorías económicas, que van a rodear ese análisis fundamental, debemos enfocarlo por lo general en lo más básico, ¿vale? En el método básico que, bueno, pues, entre otros, son los siguientes, ¿vale? Pues eso, ajustar. Lo he comentado en otro webinar, ¿vale? Porque es muy importante que conozcáis las herramientas que tenéis o que tenéis a vuestra disposición. Entonces, hay plataformas que ya os ofrecen esa información, ¿vale? Por no dar publicidad ninguna, lo tenéis muy fácil, tenéis que buscar en Google un calendario económico y os saldrán pues distintas plataformas financieras donde os ofrezcan, pues eso, el calendario económico. Cuando lo tengáis, pues debéis ajustar ese calendario económico a vuestros intereses, como por ejemplo, pues el idioma en el que queréis trabajar, ya sea el español, el inglés o el francés. Lo ideal es un poco usar el idioma global, que es o el genérico, que es el inglés, pero si no, pues, lo ponéis en español y no hay ningún problema. Entonces, sobre todo más que nada porque en función de, por ejemplo, qué par de divisas vais a operar, pues, por ejemplo, el euro dólar, pues el español y el inglés, pues os manejáis, no vais a ponerlo con otro idioma. Por eso digo aquí que lo tenéis que adaptar a los países cuyas publicaciones queremos conocer. Entonces, esta herramienta es imprescindible para cualquier trader que quiera hacer mínimamente un análisis fundamental. Una vez que ya hemos ajustado las variables dentro de la plataforma o del calendario más básica, lo que debemos seleccionar es un periodo temporal que nos puede interesar. No nos vale, no queremos conocer lo que pasó hace un año ni hace 6 meses. Lo ideal es adaptarlo a cuáles son cuál es el periodo temporal que me puede interesar. ¿Vale? Esto ya lo iréis viendo poco a poco y cuando empecéis a reconocer un poco cómo funciona, qué información necesitáis o va a ser interesante, sobre todo con respecto a vuestro trading, ¿vale? Si vais a hacer scalping, si vais a hacer day trading o swing trading. Entonces, el que hace scalping, pues no le interesa saber qué pasó hace una semana. Más allá de, bueno, pues el conocimiento en sí. Le interesa más saber qué va a pasar dentro de nada o qué ha pasado hace poquito, ¿vale? Entonces, el periodo temporal es muy importante. Entonces, debemos conocer cuál es el que nos interesa y que en función de eso, pues del perfil de trader que seamos, pues así adaptaremos. Entonces, lo que he dicho, el trader que practique scalping, pues estará más interesado en las noticias económicas de los próximos minutos y horas, ni más ni menos. En un intradía, pues querrá conocer las noticias económicas del día, y el del swing trader, perdón, que es por ejemplo en mi caso, me centro más en las noticias semanales.
con independencia de que también, obviamente, esté pendiente de lo que pase en el día o en horas que pueda pasar, ¿vale? Pues ya veremos conforme avancemos en el webinar que hay informaciones que suelen, es decir, yo ya por adelantado he sido previsor y sé qué informaciones relevantes van a salir pues hoy, mañana, pasado, porque me la preparo el lunes y veo, oye, qué, qué es lo que va a suceder a lo largo de la semana, ¿vale? Pero luego hay eventualidades que pueden surgir como noticias muy importantes, oye, pues que surjan de la nada y puede ser susceptible de que afecte al mercado y, por supuesto, si yo tengo una operación en mercado, pues obviamente puede surgir un problema, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta, aunque luego lo menciono, ¿vale? Entonces, debemos determinar qué eventos económicos nos interesan para poder, pues eso, ver la fecha de publicación, el dato anterior y el dato previsto, ¿vale? Cuando ya tenemos configurada esa lista, pues el calendario económico nos va a mostrar qué nivel de impacto tendrá cada evento, cada publicación con respecto a los mercados, ¿vale? Pues eso, ya lo iréis viendo. Si no lo habéis visto, pues recomiendo que os metáis, ¿vale? Y veáis. Por regla general suelen ser casi todos por igual, pero bueno, es igual que las gráficas en las plataformas, que se puede configurar de distintos colores, etcétera, etcétera. Pues aquí lo tienen puesto de tal manera que eh, cuando quiero conocer o cuando me van a informar de un movimiento sutil, débil, que no es relevante, más allá del momento, pues se le denomina como impacto verde o con la membresía verde. Cuando lo que vaya a pasar implica pues ciertos cambios moderados, suaves, ¿vale? Por decirlo así, intermedios, pues bueno, pues se le denomina o se le añade el color amarillo. Y cuando el evento o la publicación es considerablemente importante y puede conllevar pues, picos altos de volatilidad, pues se pone en rojo, tal que un semáforo, rojo, verde y amarillo. Verde podemos pasar, amarillo hay que ser precavidos y el rojo es quieto parado. Pues aquí es un poco como lo veréis. Así también facilita un poco, sobre todo, la labor de ese análisis técnico, perdón, el análisis fundamental previo, ¿vale? Os va a ayudar un poco, pero sobre todo tenerlo claro así. En verde, pues es información que no suele ser muy relevante, es decir, no va a afectar de manera considerable en la volatilidad del precio, ¿vale? Del activo que sea, en este caso Forex, ¿vale? Pero el amarillo, pues oye, puede ser que sí, si se suma o se añade a otra serie de informaciones, pues también, ¿vale? No quiere decir que a lo mejor en un mismo día se pueden dar informaciones de las tres partes. Información no muy importante, información pues, relativamente importante y luego está la importante porque puede surgir un problema bastante con respecto al mercado, ¿vale? Entonces, esta información la tenéis que tener en cuenta, por eso, para reconocer bien cuál es la información que os importa y delimitarla, que no tener un filtro y decir, mira, pues esta no es importante y esta sí, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hagáis también vuestro diario de trading, que os lo he dicho en otros webinars, debéis de decir, vale, hoy operamos 3 días, por ejemplo, vamos a hacer trading 3 días. Pues yo cada día que voy a operar, yo tengo que incluir en mi agenda, diario de trading, pues qué es lo que voy a operar, si voy a operar un solo par de divisas o dos, me centro en el Forex porque es de lo que estamos hablando, pero lo podéis adaptar a criptomonedas, a criptodivisas, a commodities, etcétera, etcétera. Pero en vuestro trabajo diario, pues eso. ¿Qué par de divisas? Por ejemplo, el eurodólar. Me centro en el eurodólar. Voy a introducir 3 operaciones, no más, ¿vale? Cada operación
va a tener un riesgo de tanto por ciento, que puede ser entre el 1,5 y 2% de mi capital, que equivale a 50 euros o dólares o 100, lo que sea estipulado en función de vuestra cuenta y vuestra capacidad. ¿Cuándo voy a entrar? ¿Qué situación me encuentro emocionalmente? Si estoy cansado, no estoy cansado, si he tenido un buen día, si no he tenido... En fin, toda esa información es relevante porque os va a ayudar luego a definir cuáles son los errores que vais cometiendo a lo largo del entrenamiento, ¿vale? Y reconocerlos. Al cabo del tiempo ya directamente diréis, ostras, cuando me encuentro así, me suele pasar esto. Presto menos atención, o estoy más lúcido, o resulta que por la mañana estoy mejor que por la tarde. Entonces, toda esa información es relevante. Al igual que la información. Yo hago el análisis técnico por un lado y el análisis fundamental lo añado también. Con toda la información relevante que pueda pasar ese día, pues la que está en verde, por ejemplo, pues la anoto, pero no es relevante. Si hay información en rojo, por supuesto, pues oye, hoy va a haber cambios de tipo de interés o van a publicar si hay subida o bajada del precio del barril, o son las elecciones de Estados Unidos o de Francia o de España o de, no sé, de Argentina, da igual, es importante. Entonces, eso al final me va a ayudar a hacer una valoración previa muchísimo más, bueno, pues más completa, y me va a permitir reconocer si realmente pues eso iba a influir en el, bueno, pues en el movimiento del precio. Al final es eso, como nuestra intención es reconocer tendencias marcadas, que sean constantes, que no sean tendencias muy flojitas, y sobre todo para reconocer en qué momento, bueno, qué momento es el idóneo o el más idóneo para entrar. Pero por eso digo que en vuestro diario de trabajo debéis incluir a todo lo que he dicho previamente, ¿vale? Pues esta información, ¿vale? Y por eso ya al final, ¿para qué sirve el anotar esta información? Pues sirve para reconocer patrones, reconocer movimientos que se repiten, porque al final, como dije ayer también, o como he dicho muchas veces, la bolsa es cíclica y se repite. Entonces yo tengo que ser capaz, como analista previo, ¿vale? Debo de ser capaz de reconocer cómo afecta pues cierta información, ¿vale?, al movimiento del precio. Y al final, pues llegará un momento en el que diga, oye, cada vez que se publica el paro, por ejemplo, pues en el eurodólar, si además del paro coincide con los tipos de interés, por ejemplo, o con la venta de inmobiliaria, por ejemplo, o la construcción, pues sube, ¿vale? O baja, o no influye. Entonces, al final, esta información nos va a permitir reconocer esos patrones que se generan cada vez que hay información amarilla, roja o verde, por resumirlo así, ¿vale? Importante, muy importante o nada importante. Entonces, eso al final, el acostumbrarse a introducirlo en vuestra dinámica de trabajo, ¿vale? Al principio es más tostón, más tedioso, pero luego llegará un momento en el que, aunque es bueno tenerlo apuntado, que no os haga falta, porque ya directamente lo reconoceréis, ¿vale? Sabréis que en función de qué información, la que sea, pues va a influir en mayor o menor medida la dirección del precio. Va a subir, va a seguir subiendo, o va a romper y va a caer, o a la inversa, o directamente no va a influir en nada y se va a quedar tal cual estaba. Entonces es importante que tengáis esto en cuenta, ¿vale? Entonces, os pongo aquí, ojo, si observáis que muchos eventos con un impacto verde, es decir, que no es muy relevante, coinciden en muy pocas horas, ¿vale?, no necesariamente lo debéis de tratar como poco importante, ¿vale? Por eso digo que
todo suma o todo resta si no lo hacéis bien. Entonces, si dichos eventos, en este caso todos con poca relevancia, es decir, que son verdes en concepto, influyen en la misma moneda, aunque los resultados verdes, bueno, pues puede desencadenar una mayor volatilidad. De ahí en el concepto de enfocarlo más en el Forex, que es muy volátil. Más líquido, muy volátil, hay muchísimo movimiento y sobre todo en función del par de divisas del que hablemos, por ejemplo, el principal, que es el euro dólar, pues aún mejor. Entonces, esto puede generar mayor volatilidad que a lo mejor un solo evento de alto impacto. ¿Vale? Entonces, todo esto lo vais a poder deducir o interpretar al cabo del tiempo cuando pues, lo vayáis apuntando y al final esto es como el que practica. Practico, llega un momento en el que pues, al final lo reconozco. Porque al final esto, lo importante de todo es llegar a entender por qué pasa algo. ¿Por qué se mueve el mercado así? ¿Por qué el euro dólar sube? ¿Por qué el euro dólar baja? ¿Por qué el oro sube? ¿Por qué el oro baja? ¿Por qué las acciones de Repsol suben? ¿Por qué bajan? Todo influye. Entonces, y todo lo debemos de reconocer y entender. ¿Vale? No vamos a tirar balazos al aire. Y ya en función de lo que pase, pues oye, que Dios nos pille confesa. Entonces, es importante que tengáis toda esta información, que la intentéis entender y sobre todo a la hora de reconocer pues, esos patrones que se repiten una y otra vez en función de la información que veamos o que recibamos, pues llegar a entenderlo y ayudarnos. Es una herramienta más, ¿vale? Entonces, otro punto importante a tener muy en cuenta dentro del calendario Forex es la diferencia entre, pues eso, las publicaciones anteriores, los resultados esperados, es decir, qué va a poder pasar o qué creo que va a pasar y el valor actual. Esto nos va a indicar pues, un posible cambio en la tendencia que haya en ese momento. ¿Vale? Entonces, muchos traders lo que suelen hacer, y a mí también me pasaba, es intentar posicionarnos en el mercado antes de esa publicación de la principal noticia económica, justo antes de que los precios suban o bajen. ¿Qué problema hay aquí? Por eso lo puntualizo en este último párrafo. Pues suele pasar que en función de si yo hago swing trading o hago day trading, pues que haya un gap. Si yo abro y cierro operaciones cuando empiezo y cuando acabo, es decir, durante el día, pues a lo mejor tengo menos problemas. Pero si, por ejemplo, hago swing trading, y es decir, que opero dejando posiciones de un día para otro, ¿vale? Pues aquí podemos tener un problema, que es que de la noche a la mañana haya un gap. Es decir, que se cierra el mercado en Forex no, ¿vale? Bueno, sí, perdón. En Forex sí, pero cuando se cierra y abre el mercado. Es decir, del domingo de madrugada que abren los mercados al viernes que se cierran, pues entiendo que a lo mejor no todos lo conocéis, pero debéis de conocerlo, qué es el gap y cómo funciona y sobre todo cómo de cuidadosos debemos ser con los gaps, porque nos pueden fundir la cuenta, pero de sobremanera. Y sobre todo teniendo en cuenta el apalancamiento, porque si no controlamos el apalancamiento, yo estoy accediendo en una operación a un posible beneficio mayor gracias a lo que me presta el broker, ¿vale? Con los CFDs, por ejemplo, pues entonces tenemos que tener cuidado porque si el broker no es bueno, aunque yo haya puesto stop loss, que siempre, insisto, siempre tenéis que poner stop loss, ¿vale? Sobre todo si luego queréis cometer la locura de no usarlo, pero al principio siempre debe de utilizarlo, debe de colocarlo y saberlo colocar. Entonces, ¿qué pasa con estos gaps? Que hacen un salto. Es como si anoche, es como si subiéramos un edificio, ¿vale? Y resulta que anoche me dormí en la planta 8 y cuando me he despertado estoy en la planta 2. No sé cómo ha pasado, pero he caído 5 o 6 plantas sin reconocer el motivo. Entonces, este tipo de problemas lo tenéis que tener muy bien atado, ¿vale? De ahí, pues eso, el insistir, ¿vale? Entonces, la problemática de entrar antes de cualquier eventualidad es que, por ejemplo, yo a lo mejor mañana van a publicar
información relevante, ¿vale? A primera hora de la mañana, es decir, cuando se apertura el mercado, y resulta que yo anoche pues dejé la operación viva, es decir, no la cerré, y no tuve en cuenta que por la mañana podía haber pasado cualquier cosa. Entonces, a lo mejor resulta que cuando abra, como los mercados no se controlan, pues puede haber ese salto en las negociaciones previas que hay, ¿vale? En la subasta previa que hay 15 minutos antes del mercado, si el mercado abre a las 8:30, por ejemplo, o a las 9 aquí en España, hay 15 minutos que ahí ni vosotros, ni yo, ni nadie, no sé, bueno, si trabajáis para una empresa que se dedica a ello, sí, pero no estáis en disposición de controlarlo. Por eso insisto que puede ir bien si os adelantáis a los acontecimientos, porque puede haber un salto y decir, oye, yo me arriesgo porque yo creo que la información que van a dar en breve va a ir a mi favor, ¿vale? Va a ir a mi favor porque yo he hecho previamente mi análisis, lo he evaluado todo. Lo normal es que cuando en otras ocasiones se ha dado esta información, la que se va a dar mañana o la que se va a dar dentro de un rato, cada vez que salía el mercado, lo que hacía era incrementar su fuerza con la tendencia alcista o se daba la vuelta, pues oye, yo me aprovecho, ¿vale? Pero esto lo tenéis que tener en cuenta siempre y cuando llevéis ya un tiempo de preparación para saberlo gestionar bien, ¿vale? Pero bueno, yo os adelanto que uno de los problemas que podéis tener es eso, ¿vale? Vale, aquí preguntas, Bernard. ¿Qué haces cuando el broker es tramposo y usa para cerrarte las posiciones? Hay muchos que lo hacen, sobre todo los market makers. Sí, bueno, yo lo que no voy a hacer, con independencia de que trabaje para la banca privada o para broker por el tema de la formación, no voy a menospreciar a ningún broker, ¿vale? Pero sí es verdad que los brokers que se denominan creadores de mercado, como bien comentas aquí, los market makers, pues es un problema. Un problema de ahí el que yo, por ejemplo, no aconsejaría que estuvieseis en uno, ¿vale? Sino que estéis en un broker que vuestras operaciones se dirijan a mercado, ¿vale? Compitan con el mercado, no sea con lo que genere, pues es un creador de mercado. Sí, sí, sí. Yo soy consciente que tienes evidencia, sí, verdad. Yo también tengo evidencia. PM, que junto con una gran representación del sector de trader, ¿vale? Hemos tenido situaciones así bueno, por no dar nombre ni nada, y está puesto en conocimiento del caso de España, la CNMV, ¿vale? Pero tienen ese vacío legal, ¿vale? Porque se sobreentiende que nadie se va a parar a controlar esas, entre comillas, manipulaciones, pero ya te digo yo que sí, que pasa y que, por desgracia, pues pasa más a menudo de lo que debería. Pero yo lo que en caso de que eso pase, pues a la primera de cambio que yo vea algo que no me cuadre, retirar el dinero, ¿vale? Y marcharme a otro broker que esté bien regulado. Por eso es muy importante que conozcáis previamente qué broker es, que esté regulado. Cuanto a mayor regulación tenga, sea española, sea americana, sea australiana o sea del Reino Unido, obviamente hay regulaciones más laxas y regulaciones muchísimo más fuertes, ¿vale? La del Reino Unido, la australiana, la americana, ¿vale? Pero, bueno, y en el caso también la española, pero hay algunos que no, ¿vale? Entonces, en el caso bueno, pues del broker, yo recomiendo que busquéis ese feedback, ¿vale? En plataformas, que busquéis reseñas, por no dar nombres, ¿vale? Insisto, no se trata de menospreciar o infravalorar a uno u otros, pero sí os recomiendo que
tengáis mucho cuidado con eso, sobre todo con los market makers, con los creadores de mercado, porque competís contra ellos mismos, ¿vale? Entonces, ellos generan su propio mercado y tú compites, entonces ellos tienen contrapartida. Es decir, lo que tú les saques de beneficio se lo estás quitando a ellos. Por lo tanto, van en tu contra. Cada posición que se introduzca, ellos crean o generan otra en tu contra. Por lo tanto, es muy complicado sacar rendimiento ahí. Entonces, bueno, pero por no demorar más, que si no se me va la tarde. Dice que quién es mi proveedor de cotizaciones. En mi caso, lo genera mi empresa, que tiene una propia, pero pues quiera que, por no dar nombres tampoco, pero bueno, tienes una muy súper conocida que es Bloomberg, lo que pasa es que esa tienes que pagar. Pero cualquier broker bueno tiene su propio proveedor de cotizaciones y debe de ser muy fluida la información y os llega, ¿vale? Pero bueno, insisto, en Google, que al final es el principal acueducto de toda la información, lo podéis buscar como tal. Yo lo digo porque no estoy en situación de dar, ofreceros informaciones en ese sentido porque no me lo permiten. Más que nada porque, bueno, como hay tantas, no puedo decantarme por uno o por otro. Pero que insisto que hay muy buenos brokers que tienen ya sus propios proveedores de cotizaciones muy buenos, ¿vale? Entre ellos, en este caso, FB Market también, ¿vale? ¿Por dónde iba? Que ya no me acuerdo. Vale, pues eso, lo que decía, que tengáis cuidado a la hora de... sí, Aida, quedan grabadas, lo he dicho al principio y perdona si no me has escuchado. Todos los webinars quedan grabados y se suben una semana después, ¿vale? Entonces, si os tenéis que ir antes, por lo que sea, tenéis luego a vuestra disposición toda la información, ¿vale? Y podéis verla tantas veces como queráis. Insisto, toda esta información siempre es resumida porque hay mucha información y en una hora no me da tiempo, si no tendríamos, necesitaríamos más tiempo. Pero bueno, lo importante es que la información que yo doy aquí os sirva de base, ¿vale? Y luego cuando empecemos con los webinars de trading en vivo, veamos entre todos cada parte que hemos ido dando en cada webinar, lo iré trasladando al trading que hagamos, ¿vale? A las operaciones que haga, el análisis previo, yo iré paso por paso. Cada paso que vaya a dar lo digo y recuerdo, ya hablamos de esto con los indicadores, con el análisis técnico, con lo que sea, ¿vale? Y yo poco a poco así lo voy diciendo, como van a ser varias semanas de trading en vivo para que dé tiempo a que podáis ver y reconocer todo lo que hemos ido dando los webinars, ¿vale? Que no sea solamente el tostón de la diapositiva, ¿vale? Pero bueno, insisto, que si no, al final se me va y no lo tenéis a vuestra disposición una semana después, ¿vale? Seguimos. Ventajas de entre todas las que hay, ¿vale? Yo he resumido un poco, pues eso, dentro del análisis fundamental en Forex, insisto, estoy hablando de Forex porque es principalmente lo que yo trabajo y lo que creo que para empezar en el mundo incluso de las criptomonedas o criptodivisas que podáis estar interesados o en commodities, Forex es lo mejor para mí, sobre todo para mí y para vosotros también si queréis conocer un poco cómo funciona todo, ¿vale? Entonces, cuando se trata de aprovechar los movimientos dentro de los pares de divisas que hay, que ya existen, ¿vale? Es muy importante estar al tanto, sobre todo de los eventos fundamentales. Incluso si eres un trader técnico, ¿vale? Como es mi caso, por ejemplo. Entonces, cuando se utilizan sistemas, software, como es el caso, por eso lo comento, de análisis técnico dentro del Forex, nos puede mostrar el mejor punto de entrada de una operación, ¿vale? O el de salida, ¿vale? Sin embargo, después de dicha entrada, por ejemplo, que nos puede informar, oye, es un buen momento para entrar en la posición, pueden intervenir
importantes anuncios económicos que al final hagan que nos salte los stop loss. Por eso decía, si os acordáis, se lo he dicho hace un rato, que aunque yo ya conozca de antemano qué anuncios hay, puede haber anuncios durante el transcurso. Es decir, yo he entrado ya al mercado y estoy aguantando porque todavía no ha saltado mi stop loss o no ha llegado al take profit, no ha llegado al momento del beneficio que yo quiero. Y en ese transcurso, en el durante, pues puede haber un acontecimiento que no estaba marcado porque ha surgido de imprevisto, ¿vale? Por lo que sea, que haga que retumbe todo. Entonces, aunque yo tenga un software que me ayude a trabajar, que existen, en mi caso, como yo trabajo para una empresa financiera que se dedica a gestionar el capital privado, pues obviamente disponemos de todas estas herramientas que para un amateur, por decirlo así, pues no lo tenéis, salvo que querráis pagar por él, que no es, en principio no es necesario, ¿vale? Entonces, decía, entonces, después de que yo haya introducido mi posición, pues pueden intervenir importantes anuncios económicos que haga que, ¡pum!, me salte el de stop loss. Entonces, para evitar esto es mejor tener en cuenta los resultados que hemos ido obteniendo a partir del análisis fundamental. Y a raíz de ahí, pues seguir el calendario económico, conocer las horas en las que se van a publicar, las noticias que, bueno, que pueden ser más relevantes, sobre todo las de color rojo, como he dicho antes, ¿vale? Y la mejor opción es eso, utilizar pues, una plataforma de trading que incorpore ya esos indicadores de análisis fundamental. No todos los brokers lo tienen, ¿vale? No todas las plataformas lo tienen, pero las más reconocidas sí, ¿vale? Pero bueno, es una opción más. Esto no quiere decir que lo necesitéis sí o sí. Esto quiere decir que si queréis indagar más, queréis sacarle mucho mayor rendimiento al análisis fundamental, pues oye, insisto, yo no es la principal herramienta, yo la utilizo también como adicional al análisis técnico previo. Pero bueno, es algo que lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Y cuando llegue el día en el que vuestra capacidad económica os lo permita y tener un Bloomberg, pues oye, queréis pagar la inscripción que tenéis que se tienen que pagar cada mes, que varía en torno a entre 2 a 4.000 dólares, pues oye, es importante. Sí, Bernardo. Por ejemplo, es una muy buena, ¿vale? El investing, bueno, ya que lo dice y lo nombras, pues también te da esa opción. Te tienes que registrar previamente, etcétera, etcétera. Luego tienes lo que es esa cuenta normal, luego ya si quieres ampliar incluso más, pues tienes una cuenta premium que pagas un poco, no sé cuánto es, y te ayuda. Pero sí, tienes ahí la herramienta sin problema y te agradezco que hayas subido el enlace, ¿vale? Yo por no dar uno en concreto, porque hay varios, pero bueno, sí, perfectamente os serviría de inicio, ¿vale? Entonces eso. A ver. ¿Por dónde iba? Así es lo que comentaba. Que entonces, el software ese tienes también, pues, toda esa información y ya viene de manera automática, ¿vale? Entonces, bueno, al final es eso. Que os ayuden, todo lo que sea ayudaros suma, pero tampoco os colapséis, no es necesario tenerlo todo, ni toda la información, ni hacer un análisis técnico más complejo, ni tener los 4 o 5 indicadores técnicos en vuestra plataforma, no. Lo decía en anteriores webinars, la simplicidad y la pulcritud van a ser vuestros mayores aliados, ¿vale? Entonces, para tener todo más conciso, más concreto, más transparente, para llegar a ese resultado, previamente tenéis que practicarlo, machacaros, bocetos, borradores, etcétera, etcétera. Por eso digo que al principio, pues todo es más tedioso, más complejo, pues porque tenéis que coger más información y quitar la que importa, perdón, la que no importa y quedaros con la que es relevante. Entonces, todo eso os llevará a tener un buen sistema de trading
conciso, sencillo y simple, porque solamente vosotros lo vais a entender y os va a ayudar con eso suficiente, no vais a necesitar dentro del análisis fundamental, porque insisto, el análisis fundamental abarca muchísimo. Y si ya nos metemos, por ejemplo, el análisis fundamental de acciones, se nos iría. Estamos hablando ya de asuntos más económicos, más globales, donde tengo que hacer un balance de conocer empresas, cómo funcionan, su balance, su libro de cuentas, en fin, que no se trata de eso, ¿vale? Por eso me he centrado en el Forex, porque es más reducido el requisito, ¿vale? Y no necesito saber toda la información de una empresa, porque Forex no, aunque pueda afectar según qué empresa, pues también, pero cuando son empresas ya top, puede ser un Google, puede ser un Amazon o Repsol, en fin, pero no es el caso. Pero bueno, para que no liarme. Que lo tenéis a vuestro alcance, sobre todo para el principio, el calendario, como bien ha comentado el compañero, y lo tenéis de manera gratuita, ¿vale? Y lo podéis configurar sin problema, ¿vale? Indicadores de análisis fundamental dentro del Forex. Bueno, pues como ya he comentado antes, los datos económicos pueden provocar pues, esos cambios en los mercados y tenemos que estar pendientes. Los indicadores que más suelen influir, por decirlo de alguna manera, en esto, pues bueno, suelen ser más o menos, insisto, todo esto es reducido, resumido, ¿vale? ¿Qué nos puede interesar o de qué debemos estar pendientes dentro del análisis fundamental? De la tasa de interés, perdón, ¿vale? Dichas tasas de interés pues, son muy importantes dentro de los factores que van a influir como indicador fundamental. Hay muchos tipos de tasas de interés, pero aquí nos centraremos en los tipos de interés nominales. En este caso, por no marearos, es que no sé así ponerlos porque al final son conceptos que si no los conocéis os puede marear un poco. Pero insisto, son pequeñas cosas que la vais a apuntar, ¿vale? Entonces, centrarse en el tipo de interés nominal o base establecidos por los bancos centrales. Oye, pues el Banco Central Europeo cada X tiempo dice, oye, pues se van a publicar a qué tipo de interés. Al 0%, al 0,A, va a haber un incremento, va a haber, o el de Estados Unidos. Entonces, eso es, aunque hay muchos, los más importantes es el americano y en este caso también el europeo, ¿vale? Pues tasa de interés a tener en cuenta. Normalmente suele estar en rojo, ¿vale? Normalmente no, está en rojo. Digo en el calendario. Ojo, para un trader que se quiera dedicar a los Forex, como siempre, insisto, estamos en Forex, todos los tipos de interés, los tipos de interés son el mejor indicador fundamental, ya que en un aumento de estos, en concreto, lo que hace es que la divisa se revalorice, debido pues eso, a la falta de dinero en circulación, ¿vale? Cuanto más caro está el intercambio, pues no se hace. Si a mí me está costando más hacer un intercambio de euro-dólar, pues oye, me espero a lo mejor porque no me interesa. Entonces, lo que hace es eso. De igual forma, cuando los tipos de interés se reducen, los préstamos aumentan. Todos son conceptos que, si se entiende, se localiza perfectamente y no hay ningún problema. Es algo que incluso va a venir bien saberlo de cara a futuro. Entonces, cuando los tipos de interés se reducen, los préstamos aumentan, ¿vale? Y la divisa se desvaloriza, ¿vale? Es más fácil pedir prestado y no es lo mismo que si tengo que acudir directamente al Fondo Monetario Internacional o bueno, pues al que sea, ¿vale? Entonces, si los tipos de interés suben, la divisa sube. Que el tipo de interés baja, la divisa baja. Obviamente, cuando haya un par, estamos hablando de un par euro-dólar, pues en función de cuál es la moneda base sobre en quién recae el cambio, pues afectará más. Por eso sube o baja, ¿vale? La inflación, pues igual, la inflación es el aumento sostenido de la cantidad de moneda que hay en circulación, lo que a su vez aumenta el precio de cualquier bien y de servicio. Entonces, esto lo estáis viendo cada 2 por 3. La situación del coronavirus, lo que ha habido, entonces, ahora mismo está como está. Todo más caro y por lo tanto perjudica, ¿vale? En función de cuál es la moneda base. Entonces,
se puede afirmar que la inflación es uno de los indicadores de cara al análisis fundamental más importante, ya que va a ofrecernos pues ese escaparate de cómo está de salud una economía en concreto, ya sea la americana, la japonesa, la sudamericana, la europea, en fin, eso nos va a ayudar también, influye, por eso digo, la tasa de interés, la inflación, el IPC, es decir, el índice de precio del consumo, es otra cosa importantísima, también está en rojo. Lo que hace es medir el promedio ponderado de los precios, ¿vale? De lo que nos cuesta a nosotros las cosas, ¿vale? Hay cesta familiar, de bienes y servicios, porque es todo al final, no solamente la comida, es el transporte, el ir al médico, la luz, el agua, todo, ¿vale? Entonces aquí no os quedéis tampoco con la información, lo que es el porcentaje, porque si lo queréis, perfecto, porque yo lo pongo para que tengáis más información, ¿vale? Pero no os quiero avasallar con información de más, porque esto lo iréis recogiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, este es un indicador fundamental dentro del Forex, ¿vale? Puesto que mide los cambios en el poder de compra, ¿vale? De los consumidores, es decir, el poder adquisitivo de nosotros, o del banco, o del mercado. Entonces, el efecto que soporta lo que es el mercado con la inflación es muy grande. Entonces, los aumentos que considerablemente hacen que el IPC nos perjudique o no, sobre todo en periodos cortos de tiempo, indican pues eso, una posible inflación elevada y al final, mientras que eso sucede, las caídas del IPC pues nos va a afectar más. Pero bueno, insisto, esta es información que la tenéis aquí, por si queréis anotarlo, o luego cuando lo tengáis a vuestra disposición, pero no es lo importante ahora mismo como tal. Lo que quiero que entendáis que es el concepto del IPC, ¿vale? Insisto, el IPC, la inflación y la tasa de interés, ¿vale? Eso estará en rojo. Es información que vais a tener que tener muy en cuenta, ¿vale? Ya con independencia de que conozcáis más en profundidad de lo que trata la tasa de interés, cómo la afecta, etcétera, o cómo se crea, cómo se genera, ¿vale? Pero es importante. Y el PIB, el Producto Interno Bruto de cada país, ¿vale? Igualmente, de inicio sobre todo no indaguéis mucho más, porque al final es eso, es un indicador que mide lo que es la riqueza de un país, ¿vale? Sobre todo en la deuda, cuánto me voy gastando más de lo que genera un país contra lo que debe, ¿vale? Que al final se puede extrapolar a la economía de una persona, de una familia. Entonces, aquí en este caso, pues eso, se cree que el PIB es el mejor indicador económico general de la salud de una economía. Entonces, la tasa de interés, la inflación, el PIB, son los tres indicadores económicos más importantes que se usan o que se tienen en cuenta dentro del análisis fundamental del Forex, ¿vale? Conclusiones, ya más o menos terminamos porque ya queda poquito, ¿vale? El análisis fundamental, se basa en que los datos que se originan cada día como resultado pues de lo que sucede a nivel global, ¿vale? Como está en constante cambio, pues va aumentando la complejidad. Entonces, debo tener muy en cuenta pues esta información. Cuando yo la trabajo previamente, cada lunes, por ejemplo, antes de empezar a valorar cuándo es buen momento o mal momento para entrar al mercado, yo ya tengo que tener hecho mi análisis técnico y he tenido en cuenta con mi análisis fundamental, pues, qué información es relevante o no para ese día de trabajo o para esa semana, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Entonces, es frecuente querer encontrar esos patrones, insisto, los patrones que se han generado a consecuencia pues, de esa información, ¿vale? O de esos cambios de tipo de interés o del cambio en las manufacturas, en el petróleo, en el paro, es decir, todo eso influye y eso crea patrones en el mercado. Eso hace que
en función de lo que pase, siempre pasa una cosa, o se vuelva a repetir, o tienda a repetirse. De ahí el concepto patrones. Y se elaboran teorías sobre esos cambios. Y sobre todo eso, se elaboran esas teorías para dar sentido a lo que sucede, me refiero. Si yo cada día que paso por un sitio, como un ejemplo, veo que cada vez que llueve el sitio, el terreno se embarra, pues ahí ya se genera un patrón. Me está diciendo que la lluvia está haciendo que el suelo se ponga blando y se cree barro. Pues oye, yo ya tengo que saber si, bueno, pues eso, entender por qué pasa, reconocer ese patrón y saber qué es lo que tengo que hacer en consecuencia, es decir, a raíz de, ¿vale? Entonces, no es que sea una garantía, porque obviamente no podemos competir, por desgracia, contra todo el mercado, pero sí me está ayudando a reconocer. Y ahora, si yo le sumo el patrón que estoy viendo o que se suele dar con la información que sale, más lo que me está diciendo los indicadores técnicos que yo tengo, más lo que ha ido haciendo el precio hace un día, hace 2 días, hace una semana o hace horas, ¿vale? Me va a ayudar a reconocer si existe una tendencia, si esa tendencia es fuerte y se va a mantener en el tiempo, y si no es así, en qué momento es bueno entrar, ¿vale? Y reconocer esos patrones, ¿vale? ¿Usas cifras de empleo? Sí, sí, en mi caso sí, ¿vale? Porque yo abarco, bueno, distintos mercados dentro del Forex, por ejemplo, ¿vale? Y estoy, me puede afectar pues el mercado asiático de madrugada y el americano, y entonces al final es un compendio de todo. Pero sí, por sí solo las cifras de empleo no suelen afectar mucho, ¿vale? Pero a eso le sumamos, pues, en función del par de divisas que puede ser, ¿vale? Pues puede afectar más. Obviamente, el empleo americano no va a afectar si yo estoy operando, pues, ¿qué te digo yo? Un par más, ¿qué diría yo? Menos volátil, ¿vale? Entonces no se trata, tengo que fijarme en los 4 pares de divisas principales que hay y luego ya pues los que menos proyección tengan, los que menos volatilidad tengan, porque no hay tanto movimiento. Entonces, en función de eso. Pero sí, yo en mi caso sí las uso como información adicional, ¿vale? Pero es bueno que lo conozcáis, que veáis, oye, cada vez que haya una publicación de empleo, ¿vale? ¿Cómo afecta? Os fijáis cuando se publiquen, qué es lo cómo se mueve el mercado antes de que se publique. Lo importante es cómo está el mercado antes de que se publique cualquier información relevante, ¿vale? ¿Cómo se comporta? Seguidamente, cómo se comporta, sobre todo minutos antes de que se publique. Luego, una vez que se ha publicado, ¿vale? Y pocos minutos después. Tengo que ver el antes, el casi antes, en el momento y el después. Son como 4 momentos concretos, ¿vale? Que tengo que valorar. Y eso ya lo vais a ver. Y casi siempre se suele dar, salvo excepciones, que cuando hay alguna publicación que sea relevante, pues suele pasar casi siempre lo mismo previamente, durante y después, ¿vale? Insisto, pero sí, es información de carácter sensible, ¿vale? Y nos puede ayudar bueno, pues eso, a reconocer un poco qué es lo que pueda pasar. Sobre todo reconocer patrones. Toda esta información nos tiene que ayudar a reconocer patrones. Y cuando reconozcamos un patrón que se repite, podremos encontrar qué es lo que sucede después, ¿vale? Entonces ya, oye, pues ya encuentro, cada vez que encuentro este patrón, ¿vale? Esta eventualidad, o pues, oye, ya sé lo que va a pasar, o ya sé lo que suele pasar, o normalmente pasa esto, ¿vale? Porque no hay nada garantizado, pero sí por lo menos ya voy a estar pendiente de lo que pueda pasar, ¿vale? Entonces, pues eso, por terminar, el análisis fundamental, insisto, es una herramienta más que nos va a ayudar o nos puede ayudar, no tiene por qué ser, si no queréis usarla, no la uséis, ¿vale?
insisto, no, a lo mejor para vuestro sistema de trading pues no es necesario como tal. Sí suma porque es bueno conocer la información global, ¿vale? Pero bueno, no puede no ser, como digo aquí, no, la mejor herramienta para, sobre todo para los que hacen scalping, pero sí un complemento para el que hace el análisis previo técnico, ¿vale? ¿Vale? Insisto, se basa en investigar minuciosamente pues esa evolución previa o histórica del precio. Insisto y repito siempre, el precio es lo más importante, ¿vale? Y reconocerlo como tal es fundamental. Entonces, eso, la evolución histórica del precio de cualquier activo a partir de indicadores técnicos, matemáticos, ¿vale? Da igual, estadísticas e indicadores gráficos. Al final, aunque parezca mucho, cuando lo llevéis haciendo un tiempo razonable y sobre todo lleguéis a comprender por qué afecta, cómo afecta y qué es lo que afecta de cara a mis operaciones. No me voy a fijar en lo que vayan a hacer los demás. Entonces, debemos tener en cuenta el análisis técnico y el análisis fundamental dentro del Forex porque son complementarios, no sustitutivos. ¿Vale? No se puede hacer, si queréis hacer en plan acciones, queréis comprar acciones al contado, por ejemplo, pues oye, como inversores, no como trader. Pues sí, a lo mejor me interesa conocer más en profundidad con respecto al análisis fundamental, pues la situación de una empresa, ¿vale? Pero bueno, no es el caso. Y en principio, bueno, pues para ir terminando, ventajas, análisis fundamental, ayuda a traders e inversores a recopilar toda esa información que nos va a ayudar a tomar pues, una decisión menos dubitativa, ¿vale? Y al final, bueno, pues es más información objetiva que subjetiva, ¿vale? Porque es más tangible, entre comillas, ¿vale? Entonces, al final es eso, en lugar de establecer puntos de entrada y salida, el análisis fundamental busca entender el valor de un activo, por qué se mueve así, ¿vale? O por qué se ha movido así, de modo que tanto los inversores como tal, como los traders que somos, pues podemos tener una visión del mercado más a largo plazo, ¿vale? Aunque al final nos movamos más a corto plazo, pero tenemos una visión muchísimo más global y podemos adelantarnos un poco, ¿vale? Entonces, una vez que el inversor, el trader, ha detectado ese valor del activo, podemos compararlo con el precio actual del mercado para, pues eso, evaluar si es buen momento o no, es decir, si está sobrevalorado o infravalorado, ¿vale? Si hay sobrecompra o sobreventa. Si ya se está agotando esa tendencia alcista o bajista. Entonces, es eso, ¿vale? Y sintiéndolo mucho, tenemos que terminar. Si tenéis algún tipo de duda más, pues hacérmela y os la contesto no, por correo electrónico porque ya no me da tiempo. Me están pidiendo paso para el siguiente webinar del compañero. Y insisto, el análisis fundamental. Yo eh, lo he querido introducir dentro de todo el portfolio de webinar porque a mí me gusta, creo que os puede ayudar mucho. Ya no, si no lo queréis usar como herramienta adicional al análisis técnico, pero sí os recomiendo que, bueno, que tengáis en cuenta eso porque el calendario económico os va a ayudar y sobre todo os va a ayudar a entenderlo y os va a ayudar a reconocer patrones, reconocer por qué o cómo afecta ciertas situaciones externas o cierta información externa al mercado y por ende a vuestra capacidad de entender cómo funciona y sobre todo pues de cara a saber cuándo es buen momento o mal momento para entrar al mercado, ¿vale? Pero bueno, insisto, todo suma, pero principalmente análisis técnico y, bueno, pues como algo adicional fundamental, ¿vale? Y nada, insisto, muchísimas gracias como siempre por estar una tarde más con todos nosotros. Lo tendréis, recordaros, para la semana que viene lo tenéis a vuestra disposición el webinar. Y nada, nos vemos la semana que viene si no pasa nada y que disfrutéis de lo que queda de tarde, que disfrutéis del fin de semana, desconectéis y nada, que
que lo importante es eso, disfrutar de la vida. Esto es un aliciente más, ¿vale? Nada, un abrazo. Muchísimas gracias a todos y a todas.